Muy buenas noches. Un cordial saludo en nombre de la Universidad de Medellín y su sello editorial. Agradecemos a quienes nos acompañan virtualmente en esta actividad enmarcada precisamente en la 14ª Fiesta Feria del Libro y la Cultura de Medellín. En el año 2015 se publicó la primera edición del libro Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil. Hoy nos complace presentarles la segunda edición bajo un subtítulo diferente: Homosexuales y Travestis, Falsas Mujeres en Guayaquil. En esta publicación se recogen historias que retratan la cotidianidad y sucesos en los que estuvieron involucrados personajes que fueron llamados pervertidos, falsas mujeres y hombres sin rasgos mínimos de masculinidad que habitaron o que tuvieron por lo menos algo que ver con el sector de Guayaquil en el centro de la ciudad de Medellín. El trabajo partió de una investigación histórica y periodística, pero finalmente desembocó en un ejercicio literario. Tuvo como fuente principal el periódico Sucesos Sensacionales, un semanario que circuló entre los años 1954 y 1976. A ustedes los vamos a invitar para que hagan sus preguntas a través del chat y una vez terminemos este conversatorio podamos darle solución y respuesta a cada una de ellas. Sin más preámbulo, damos inicio a esta actividad y me permito, presentarles a los dos escritores de esta obra. Elkin Andrés Naranjo Yarse es periodista de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales INER de la misma universidad. Walter Alonso Bustamante Tejada es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios de género y cultura en América Latina de la Universidad de Chile y candidato a doctor en estudios de género de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Asimismo, nos acompaña nuestra invitada especial y moderadora, Analu Laferal. Es travesti herbívora, docente de la Universidad de Antioquia y artista del proyecto transfeminista y antiespecista Eunuca, de formación, politóloga y magíster en estudios culturales y artes visuales con perspectivas feministas que actualmente se desempeña como profesional del programa departamental Antioquia Región Arcoíris. A nuestros invitados les queremos, por ejemplo, formular la primera pregunta para abrir este conversatorio y de ahí que retomen y demos rienda suelta a esta conversación. ¿Qué los motivó a ustedes a escribir precisamente sobre este tipo de historias? Pues la primera motivación es continuar con un trabajo que ya veníamos haciendo de manera independiente y en algunos momentos colectiva. Es decir, el libro surge no de la nada, sino ya de una trayectoria que teníamos Elkin y yo, tanto desde el activismo como del trabajo académico organizativo, y una gran intención que es recuperar memorias, visibilizar y difundir memorias de las disidencias sexuales de género y corporales en Medellín y en Colombia, no para superar, no para eliminar, no para chocar con otras memorias hegemónicas, sino para poder poner en la escena pública el que hay otras memorias que tenemos, unas memorias que no han sido suficientemente visibilizadas y que se mantienen subalternas y que son muy importantes porque son nuestras memorias locales. Entonces esas son como las dos primeras motivaciones que dan lugar a que escribamos homosexuales y travestis. Bien. Sí, coincido plenamente con Walter como en esa intención inicial que era la de poder poner, digamos, en el relato público otras voces que hablan de una forma diferente de habitar esta ciudad, de unas vidas posibles que han estado negadas o invisibilizadas por múltiples razones y que el libro tiene esa intención, es de ponerlas a dialogar con unos relatos hegemónicos de la ciudad, pero desde unas experiencias y unas trayectorias, si se quiere, novedosas, no por nuevas, sino porque eran voces que estaban acalladas. Entonces creo que, digamos que esa era la principal motivación. Ok, Analu, el conversatorio, todo suyo. Yo regreso al final para hacer la despedida. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un placer estar acá junto a Elkin y a Walter conversando sobre un que personalmente me ha aportado mucho. La primera edición fue fuente de investigación de trabajos que estaba abordando para reconstruir esa historia que me parece fundamental, local, de quienes hemos sido disidentes de esa norma
heterosexual y de esa norma del cuerpo, del género y de la sexualidad, por supuesto. Yo quiero iniciar con algo que me parece pero también con muchas preocupaciones que se abordan en esta nueva edición y que difieren de la anterior. Por aquí está la anterior, que me parece hermosa, con Sara en la portada, y es qué conversación se dio, si bien en esta nueva edición que nos brindan, nos anuncian esa apuesta por poner a estas mujeres en el título. Yo quisiera profundizar sobre esa conversación que, como ya lo traían, un poco peligrosa, pero me parece muy interesante saber más de ella. No sé si arrancamos, Elkin, ¿quieres contarnos un poco? Ana, lo que pena que no escuché bien la pregunta, si me repites ahí rápidamente. Claro que sí. Para esta segunda edición se decide poner en el título falsas mujeres de manera explícita, ¿no? Hay un asunto por nombrarla con miedo que en la primera no estaba. Yo quisiera saber cómo fue esa conversación para tomar esta decisión. Sí, mira, nosotros desde el principio estábamos convencidos de que Falsas Mujeres debía ser la forma en que se identificara el libro y estas historias, pero hubo como unos temores respecto a esta forma de nombrar. Creo que en ese momento, 2014, 2015, las discusiones sobre las disidencias sexuales de género y corporales eran relativamente nuevas, y digamos que tal vez como por el temor de que se pudieran generar efectos contrarios a lo que estábamos esperando con el rescate de estas historias, decidimos acudir a homosexuales y travestis como una forma, sí, digamos, de reivindicar ciertas cosas, pero de una manera más discreta y prudente. Finalmente, con el trasegar del libro y todo lo que ha sucedido después de esa primera edición, las conversaciones que se suscitaron en torno a las historias y también los avances en las discusiones y reflexiones frente a las disidencias sexuales y de género, digamos que terminamos convenciéndonos de la importancia de retomar el Falsas Mujeres, también en ese ejercicio reivindicativo del insulto, el apropiarse de esas categorías que se han usado para discriminar, para invisibilizar y para excluir, y darles un lugar nuevo de empoderamiento, sí, pero también como de esa forma de nombrarse desde el insulto para contestar, tal vez con algo de orgullo, del habitar esa categoría, del habitar esa identidad y del de nombrarse también por fuera de las lógicas de la heterosexualidad e incluso de la homonormatividad. Entonces esta vez quisimos retomar el Falsas Mujeres, digamos que también ya por asuntos procedimentales con la relación de la primera edición, termina ubicándose en el subtítulo Falsas Mujeres en Guayaquil, y creo que es muy apropiado darles ese lugar, darles esa forma de nombrarse. ¿Puedo meter la cucharada? Claro. No, por supuesto. Quiero hacer un énfasis en algo que dice Elkin, que para mí ha sido fundamental para lanzarnos y dejar ese miedo, y es la apropiación personal del insulto, ¿no? Yo creo que nos pasa por el cuerpo. Este libro nos pasa por el cuerpo, nos pasa por nuestras historias también. Y como nos lo dice Memo en el prólogo, un par de maricones entonces también se sienten con la posibilidad de nombrar a esas ancestras como falsas mujeres, como eran llamadas. Y por otro lado, algo que para mí también es muy importante, siento que algo colectivo ahí también, porque en estos 5 años hemos aprendido andando con vos, con otras, a entender y a experimentar y a vivir eso de qué es apropiar el insulto, no como teoría ya, sino como en nuestros cuerpos, en nuestras formas de ponernos en lo público, en nuestras formas de nombrarnos. Entonces nos llena de fuerza, ¿no? Sentimos que no es un asunto solo de Elkin y yo, sino que también es un asunto colectivo, es un asunto que están dando por la ciudad,
es la disidencia andando por esta ciudad, así simplemente, y que nos permite decir, como lo escribimos también ahí en uno de los prólogos, fueron falsas mujeres porque fueron auténticas, ¿no? Y esa autenticidad de ellas era leída de esa manera, como algo falso, pero ellas eran lo más auténtico que había. Qué bonito, me parece como estar leyendo y encontrándonos también con esos cambios de enunciado que le han dado un giro a estos movimientos revolucionarios de la sexualidad y cambiar como también un poco esa culpa por ese orgullo, con los peligros que eso podrá traer, por supuesto. Lo celebro un montón, así como celebro muchas de las partes nuevas de la segunda edición. Quiero caminar como un poco en el libro, pero también un poco en las categorías que están ahí. Y me parece, si bien en lo cotidiano y en estas conversaciones que se están cruzando en la ciudad, la categoría de disidencia sexual, corporal, se pone y ya es más frecuente, como lo decía Elkin, es muy reciente que hablemos de eso. Hay un discurso de población LGBTI, de diversidad sexual, y si bien esto es un debate que de pronto ya hemos profundizado mucho, yo creo que hay personas que nos están viendo que no queda claro qué es eso de la disidencia sexual y por qué disidencia sexual, que en todo el libro se mantiene como bajo esta categoría, y cuál podrían ser las diferencias de esas otras maneras de enunciar en este momento las experiencias disidentes o alejadas de esta heteronormativa. ¿Quién quisiera iniciar? Walter, nos vamos turnando así. Sí, pues sí, pensando en que me he dedicado de manera casi que obsesiva como a tratar de explicar eso, de que no sea, que se entienda que hablar de disidencias sexuales no es sinónimo de diversidad sexual, ¿no? Que es otra cosa completamente distinta. Para mí la disidencia sexual, como bien lo trae, disentir, tomar una posición diferente, tomar distancia de los sistemas de opresión desde los cuales se nos ha querido eliminar, se nos ha querido borrar, incluso desde el relato histórico. Mientras que la diversidad sexual, muy importante, muy útil, muy necesaria, central en un momento histórico, lo que hizo fue asimilarse, ¿no? Pensar que desde el sentirse incluida podía transformar cosas, pero esa inclusión no ha llevado a que sea críticos frente a las estructuras, frente al poder, frente al Estado, frente a lo que nos gobierna y nos pone en ese lugar de subordinación. Entonces, para mí la disidencia, bueno, no son identidades, la disidencia no es LGBTI, ¿no? La disidencia es una toma de posición política. La disidencia es la que quiere quemarlo todo, sea como metáfora o sea como un hecho directo, es transformar esta sociedad que no nos reconoce, que sigue insistiendo en que nuestras vidas no valen, que nuestros cuerpos no valen y que por lo tanto hay que eliminarlos. Y lo que pensamos es que lo que hay que eliminar es esas estructuras de poder, esos sistemas que nos mantienen en esos lugares y que quieren eliminarlos. Y de alguna manera entonces la disidencia es esa permanente confrontación, ¿no? Es un estado de conflicto permanente, de cuestionamiento y de toma de posición clara, sin tintas medias, ¿no? Sino de manera directa. Entonces, por ahí planteo yo el asunto de la disidencia. Y por lo tanto, la disidencia también es disentir de la diversidad sexual y de la homonormatividad. Qué bien. Bueno, yo disiento un poco con Walter. Me encanta. Voy a como traer otros elementos también como de reflexiones propias frente al tema de las disidencias en dos sentidos. Uno, que precisamente para ejercicios como estos que pretenden mirar hacia el pasado o hacia atrás para explicarnos, creo que categorías o puntos de partida como lo LGBTI y las diversidades pueden terminar siendo anacrónicos en el sentido de que pretenden explicar prácticas, procesos subjetivos desde categorías recientes que terminan desconociendo un montón de dinámicas, apuestas y particularidades que ocurrían en esos momentos.
Y creo que limitan e interpretan erróneamente muchas de esas cosas que ocurrían antes o a las que pretendemos acercarnos a través de trabajos históricos o periodísticos o académicos. Entonces creo que es más apropiado el lente de las disidencias en la medida en que escapa a esos sistemas de explicación que parten de esos binarismos o de esas dicotomías hegemónicas como lo heterosexual y lo homosexual, o la creación de un montón de categorías identitarias como el LGBTI. Y aquí es donde disiento un poco de Walter, en el sentido de que yo no creo necesariamente que se traten solamente de actos conscientes de disentir, sino que las disidencias también permiten nombrarse o producirse desde unas lógicas que no contestan necesariamente a los poderes hegemónicos y que ni siquiera los poderes hegemónicos o su flexibilización alcanzan a explicar. Con esto quiero decir, por ejemplo, que es muy fácil explicar la homosexualidad en los años 60 partiendo de que es una contraposición a la heterosexualidad, o explicar los procesos de tránsito de género desde una mirada binaria del sistema sexogénero. Lo que se complica explicar desde estos posicionamientos son esas vidas que se escapan a todas estas lógicas. Lo que sucedía, por ejemplo, con las falsas mujeres, que no se están reconociendo como mujeres, pero tampoco estaban inscritas en esa lógica de los tránsitos de género, de los procesos identitarios de la diversidad o lo del LGBTI. Eran simplemente experiencias de vida que ocurrían ahí en esas fisuras que se le crean al poder hegemónico y no se pueden explicar desde sus propias lógicas. No es esta es la norma y este es el rompimiento de la norma. Son vidas, trayectorias, procesos subjetivos que están ahí flotando un poco de maneras poco lógicas y poco difíciles de entender. Entonces yo creo que cuando hablamos de disidencias, yo prefiero entenderlas así, como esas vidas y esos procesos subjetivos que se están produciendo de maneras orgánicas, a veces inconscientes, y que no responden a las lógicas de lo heterosexual ni a las lógicas de lo homosexual. ¿Hay derecho a réplica? Claro, es una conversación. No, pues, sí, no, me parece súper, porque precisamente con lo que está planteando Elkin adquiere más sentido el que sean falsas mujeres, ¿no? Total. Y yo digo, está bien, y es que yo creo que nosotros en este momento nos asumimos como en lugares de tomar conciencia y entonces somos, se supone, más conscientes de lo que estamos haciendo. De pronto ellas no, pero aún sin estar pensando en esos discursos que ahora pensamos, me parece que sí estaban rompiendo, sí estaban tomando posición desde su cuerpo, desde su sobrevivencia, de su querer ser. Claro, porque yo creo que igual siendo consciente o no, que son como dos posturas que están puestas ahí, la violencia sucedía. Sucedía porque sus corporalidades, sus maneras, su habitar generaba un ejercicio de querer controlar, y creo que ahí hay un punto muy subversivo, si se cree, si se quiere llamar así, sea o no consciente, y que creo que han abierto camino para que ahora algunas que nos asumimos desde esos lugares, pues, lo podamos hacer sin tanto riesgo, ¿no? Porque sigue existiendo, y valoro mucho también que se haga hincapié en los transfeminicidios que han ocurrido en este año de segunda edición dentro del libro, porque, ay, yo a veces es que amanecí súper conmovida con todo, porque siento que es muy importante como recuperar eso, ¿no? Recuperar como una tradición existente, lo llama Guillermo como las maricas ancestrales dentro de su texto, y es justo eso, como reconocer que habitar este territorio ha sido profundamente violento, y que si bien el libro quiere celebrar más la vida que la muerte, es justamente una apuesta política de reconocer quiénes están ahí detrás. Voy a dejar los manifiestos para lo último porque pues es un acierto a mi manera de ver grandísimo por algunos puntos que voy a traer, pero antes de eso quisiera preguntarles justamente cuáles, para quienes no conocen el libro, cuáles son los cambios significativos
en esta segunda edición, ¿no? Que ya sabemos que han pasado 5 años, que desde la apuesta se ha cambiado o se ha puesto el nombre más explícito, que hay un asunto ahí de orgullo por esa denominación del insulto, pero estructuralmente y en esta segunda edición, ¿qué se le agregó y qué se le quitó? Creo que es importante hablar de eso porque también nos da una muestra de cómo ha sido el cambio dentro de ustedes, que son finalmente quienes están ahí escribiendo. Bueno, yo hablo como de uno de los cambios Elkin. que más me emociona. Porque él lo hizo. No, es que ingresa una nueva historia y es la historia de María Félix. Esta historia no había sido tenida en cuenta en la primera edición porque digamos que el periódico no ofrecía un artículo completo sobre María Félix, y eso también tiene una explicación, es que María Félix detestaba a los periodistas de sucesos sensacionales, pero digamos que haciendo como conscientes de ejercicio, nos dimos cuenta que María Félix no estaba en un artículo ni en un reporte específico del periódico, pero estaba en muchos y en muchas de las otras historias, hacía parte como de diversos acontecimientos que estaban siendo narrados por sucesos sensacionales y que también estaban dentro de la primera edición. Entonces hicimos como el ejercicio de rescatar esos fragmentos de la historia de María Félix. Consultamos una fuente adicional que fue el radioperiódico El Clarín y reconstruimos entonces la historia de María Félix, de la doña de Guayaquil. Entonces es un cambio nuevo, una historia nueva que a mí particularmente me emociona mucho poder contar con ella en esta segunda edición. Otro cambio que también quería mencionar tiene que ver con el lenguaje, con esos juegos de lo masculino y lo femenino, porque también tomamos como una postura más radical en esta segunda edición. Hay una apuesta más fuerte por la feminización constante de todos los personajes, pese a que en algunos momentos incluso ellas mismas se nombraran en masculino, precisamente porque, digamos, estos debates o estas reflexiones frente a lo masculino y lo femenino no estaban presentes en este momento, pero tomamos también postura allí y apostamos por una feminización constante de las protagonistas de las historias. No sé si Walter quiere hacer referencia a la historia excluida. Ya también Sí. algunos dijo, no hablemos todavía de los manifiestos. Eso. No, pues yo sumaría, más que femenina, creo que además una obra que se mariquió más, ¿no? Y Memo, pues con su prólogo, ayudó a mariquearla del todo. Y ¿cómo es? A intentarlo y caer en la trampa. Aunque ayer releyendo la historia de Blanca Llaver, también me gustó porque la de Blanca Llaver llegó a ser hombre. Entonces es una historia que se masculinizó totalmente. Una cosa muy, muy bacana ahí. Bueno, sacamos una historia que es la de Alba Meri no la defendió la Virgen María de la agresión de otra mujer de carne y hueso, porque ahí no había, Alba Meri finalmente no era protagonista, no era central, no era una subjetividad disidente que se estaba visibilizando, sino que estaban relatando un hecho criminal de otra persona donde aparecía Alba Meri, entonces decidimos sacarla de ahí. Es muy curioso porque desde la primera edición habíamos dicho que no queríamos fotos de ellas muertas, pero al revisar la primera edición nos dimos cuenta que había muchas fotos donde estaban muertas. No entendemos por qué, dónde fue ese lapsus. Entonces lo que hicimos fue, salen todas las fotos donde aparecen muertas, ¿no? Queremos fotos donde están vivas, entonces disminuyen un poco las fotos del periódico y aparecen como 10 fotos de la colección Sara. Sara entonces ahora no está solo en la carátula, sino que Sara está entre los capítulos, unas fotos hermosas pues de Sergio González que seguimos ahí disfrutando de ellas, entonces van a acompañar los relatos. Y aunque no vamos a profundizar, pues sí, hay un capítulo nuevo, que es el capítulo de los manifiestos, que de él hablaremos cuando nuestra moderadora de la orden. Bueno, hay dos introducciones. Bueno, también. Entonces, hay una introducción, que es la introducción de la primera edición, donde le hacemos movimientos conversamos con esa primera introducción, la de hace 5 años, escribimos una nueva,
donde también reconocemos lo que ha pasado en estos 5 años con el libro, a partir del libro y con el monólogo Memorias de Guayaquil. Ha sido muy bonito porque el libro se mantiene vigente, se mantiene vivo, porque el apoyo del Museo de Antioquia con la Putri, el apoyo de Divas con la exposición, con la venta de los libros, con la biblioteca EPM y la fundación y la exposición que se creó, con las presentaciones que se ha hecho de los monólogos. Entonces el libro se mantiene dinámico y también eso mismo fue lo que nos permitió ver la posibilidad de la reedición. Y que está acompañado de un prólogo, lo hemos mencionado aquí, pero no lo hemos hecho explícito. Hay un prólogo que nos escribió Guillermo Correa luego de leer el libro, y que bueno, y que da pues como esa entrada también para motivar a la lectura, y que además yo le decía, es muy curioso que alguien lo lea y le pille como unos matices al libro, y me pareció muy bonito, que cada quien lo pueda leer y pueda plantearle qué se le pilló al libro. Bueno, y un nuevo diseño, ¿no? Interno también, muy bonito, que se está haciendo. Muchísimos cambios que creo que también van dejando registro de cómo van cambiando ustedes, yo creo. Se nos va a acabar el tiempo y ya hay una parte que yo estoy guardando como para este momento, pues como puntualizar en que se mantiene vigente, no creo solo por eso, sino por algo que han venido hablando y que el KIN resalta con su definición de disidencia sexual, y es que ahora pareciera que existen nuevas identidades. Hay un relato ahí, que hay nuevas identidades, que no binarias, que móviles, pero yo creo que más bien el relato es las identidades nunca han sido estables, y el reconocerlas en la historia como falsas mujeres, como pervertidos, con todos los peligros que ya nombramos, es también un deshacer algo que pareciera que se estuviera enquistando en el pensamiento de las personas que tienen prácticas o corporalidades no hegemónicas. Y es como, aquí hay un devenir muy lindo, y creo que eso permite y lo hace muy vigente en este momento de que, si se quiere afirmar las experiencias no binarias, que no me atrevería a decir que son unas identidades, no son una novedad. Hemos permanecido, se ha cambiado las formas de nombrarla, pero esto es sobre todo una ancestralidad, incluso si se quiere llegar como a las reflexiones más decoloniales. Para terminar esta parte, que sí me parece como la cereza, que son los manifiestos, les contamos a quienes no han tenido la oportunidad de leer la segunda edición y también para que se antojen, que hay una de estas modificaciones que se ha llamado como manifiestos, y mi interpretación, ya me contarán ustedes como de dónde surge y por qué se propone, es también resaltar esa voz, esa voz que son renglones, que son frases, que es un trabajo como de bisutería, de coger justo donde el periódico logra poner casi literal lo que nos cuentan estas ancestras mariconas, y poder exaltarlo, que me parece muy lindo porque es ese ejercicio no asistencialista, pero sí muy respetuoso de poder darle esa voz a ellas que en ese momento la tuvieron a través de este periódico como está el Maluco. Y resaltar 3 cosas de los manifiestos para que ustedes nos cuenten esta idea, porque termina poniéndose ahí. La primera, creo que hay un saber, aquí hay un saber, nómbrese como se nombre, maricón, trans, disidente, pero hay un saber de cómo nos hemos relacionado en nuestro hábitat. Entonces está la conciencia de sí, pero también está la sororidad, pero también está la sobrevivencia para ir a la cárcel varios días. Pues hay como mañas, si se quieren llamar así, que yo reconozco como saberes, que son divas, o sea, y ahí voy con el de divas, pues para que se antojen también, y yo reconozco ahí como un saber que es nuestro finalmente, pues que se construye en la calle, que se construye en la paridad y en estas relaciones también disidentes, pero hay una conversación temporal con acontecimientos más importantes, lo pongo entre comillas, porque me parece que esto da una herramienta muy bonita para empezar a debatir o seguir el debate más bien. Hay una conversación, por ejemplo, yo quiero resaltar 2 de esas conversaciones así como
como muy rápido porque sé que se va acabando el tiempo. La de la peluca, que yo creo que Elkin se ha encargado de ponerla en la conversación, un acontecimiento que sucede en el mismo día que sucede el gran acontecimiento del relato occidental del movimiento LGBTI, que es Stonewall. Aquí ya estaba sucediendo algo, pero también, por ejemplo, poner en conversación a Luz Vélez con Simón de Beauvoir, con el hecho de ser mujer, llegar a serlo. Me parece que hay una discusión histórica de acontecimientos que son sobre todo de Occidente, poniéndolos en nuestro territorio, incluso antes de que estuviera. Y creo que eso es muy bonito porque, o lo rescato mucho yo, de la parte de manifiestos, porque nos está diciendo nuestra construcción política, nuestra construcción identitaria nunca ha sido posterior a Occidente. Simplemente Occidente ha tenido unas herramientas de visibilización, de investigación, de difusión de sus acontecimientos para hacerlos supuestamente, digamos, predecesores o grandes hitos, pero el libro nos muestra que aquí están pasando un montón de asuntos y que quizá también nos está llamando a volver a ellos y a reconocer una historia propia, si se quiere, del territorio. Esto lo digo porque me emocionó mucho, como eso que fui encontrando ahí, son 2 de 3 cosas que están, y la tercera es celebrar la existencia de ellas mismas, que siempre es como el último párrafo que se pone sobre los manifiestos, que siento que también es un gesto de agradecimiento. Bueno, Jorge ya va saliendo por ahí, yo les pido un momentico que nos cuenten esos manifiestos, por qué se ponen ahí, para que cerremos con eso y agradecerles esta segunda edición de verdad, porque es un trabajo muy importante para la construcción que vamos haciendo de esta pregunta sobre nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestra sexualidad. ¿Quién nos quiere contar del manifiesto? Walter. Yo hago una introducción, y es, sí. La primera edición nos permitió conocer 2 manifiestos muy explícitos, el de la Chola y el de Fanny, ¿sí? Que están en las camisetas que produjo la Red Popular Trans, ¿no? Muy explícitos. Y nos dedicamos incluso a sacarlos en algún cartel, en alguna marcha alguna vez, creo. Y luego lo del relato de la peluca, que bueno, que Elkin pues con la promoción de la marcha de las pelucas, en esa marcha que se hace en la ciudad, también le ha hecho bastante. Pero entonces ya vino el trabajo juicioso, principalmente de Elkin, de buscar esos retazos, esos fragmentos con los que se construye ese capítulo. Entonces ahí sí le doy la entrada a Elkin. Pues yo quiero como 2 cosas que Ana Lu ya señaló, es decir, te sincronizaste con la intención del capítulo. Uno es que para mí estos manifiestos son como la representación gráfica de lo que son las fisuras. Es como donde el control y el poder fallan, aparece la resistencia, aparece la disidencia y aparece la vida. Y esos son esos manifiestos, esa prueba de que el poder, el control y lo hegemónico también fallan. También dejan pequeños espacios por donde se cuelan las múltiples posibilidades de la vida. El periódico, en su afán de moralizar y en su afán de señalar a estas mujeres, a estas falsas mujeres, generó también la posibilidad de que su voz quedara para la historia. Y lo que hicimos fue encontrarla, mirar con detalle dónde se había escapado esa voz a ese control que la quería oprimir y excluir, y traerla de nuevo como un manifiesto, como algo que nos tenían que decir esas falsas mujeres. Y como tú dices, ponerlo en conversación con otros acontecimientos. También retomando un poco esa idea que tuvimos en el epílogo de parafrasear los cuerpos que importan de Judith Butler con las historias que importan. Y es cuáles son los acontecimientos que importan, cuáles son las historias que valen, cuáles son las voces que se tienen en cuenta, cuáles son esos hechos que marcan una historia o que generan memoria. Pues decidimos nosotras y nosotros cuáles son. Y en este caso son esas voces de esas falsas mujeres, esas posturas de esas falsas mujeres, esos manifiestos escritos, orales, incluso corporales en una fotografía, a los que les estamos dando valor y les estamos poniendo a conversar con eso que creemos que son los hitos de la diversidad y la disidencia. Y creo que tú lo señalas muy bien, estamos diciendo pilas que en esta ciudad, en otras ciudades han pasado muchas cosas. Hay personas que en su vida cotidiana y a través de su cuerpo han puesto unas resistencias y han posibilitado unas vidas, unas formas de ser y unas subjetividades que hemos olvidado y que hemos dejado quedar por allá atrás.
y es darles ese lugar, esa relevancia y esa acogida, como dice Guillermo, que también me parece muy lindo, a esas maricas ancestrales que mariquearon la ciudad y que nos posibilitan hoy estar aquí, ser y transitar como lo queramos hacer. Y además con un título muy bonito, alzaron la voz cuando nadie las quería escuchar, cuando nadie las podía entender. Muy buen final para esta conversación. Agradezco nuevamente este espacio y nada, un placer que se gocen el libro, que lo esculquen, que lo reblujen, que lo desfragmenten, porque creo que es un insumo que es una provocación para continuar un trabajo que creo que hay que seguir en esta ciudad. Jorge.